Le hemos preguntado a niños, niñas y adolescentes qué temas sobre infancia deberían estar en la nueva Constitución, qué propone el texto de expertos y qué está haciendo la sociedad civil para recoger sus opiniones. Conversamos hoy sobre Pacto Niñez, una red de cerca de 90 organizaciones creada para que los derechos de la infancia sean recogidos en el nuevo texto. Lo debatimos hoy, aquí, en Comunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Comunidad que hacemos desde Casa Base. Y hoy día, como escuchaban en la introducción, vamos a hablar sobre infancia y el nuevo proceso constituyente que está en pleno proceso. Y para eso estamos con dos invitadas. Estamos con Carolina Muñoz, directora de Pacto Niñez. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, gracias. Bienvenida. Gracias por la invitación. Y estamos con Magdalena Valdés, que es directora ejecutiva de América Solidaria. ¿Cómo estás, Magdalena? Muy bien, muchas gracias. Para comenzar quería hablar sobre lo que es el Pacto Niñez, cómo nació y cuál es su principal objetivo, y para eso estamos con la directora acá, así que qué mejor para que nos explique un poquito el contexto de cómo nació esto. Mira, Pacto Niñez surge como una iniciativa de 5 organizaciones que le hemos llamado Grupo Motor, que son organizaciones grandes, partiendo por Colunga, Hogar de Cristo, la Fundación para la Confianza, la Comunidad de Organizaciones Solidarias, y con el objeto de promover la formación y la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil trabajando en infancia para incidir en la política pública. Es una iniciativa que financia la Unión Europea y que lo que ha hecho desde septiembre es convocar a las organizaciones y luego invitarlas a hacer una hoja de ruta para definir cuáles son las áreas en las cuales quieren incidir en la política pública. ¿Y cuáles son esas áreas? ¿Cuáles son las prioridades que tiene este pacto? Tiene una mirada que es bastante original y que es quizás un poco lo más novedoso de esta asociación, que ha movilizado también mucho a las organizaciones, y que es poner una mirada más positiva sobre la niñez. Hemos querido como buscar cuáles son las áreas donde los niños, las niñas, sus familias tienen experiencias benevolentes en lugar de mirar solo la adversidad, y cuáles son las cosas que ellos hacen bien en lugar de decirles que dejen de hacer lo que hacen mal, ¿no es cierto? Y entonces, bajo esa mirada, hemos querido trabajar en la línea de bienestar emocional, que es como el núcleo de la persona, del niño, la niña, del adolescente, cómo se ve a sí misma, cómo se ve a sí mismo, cuál es el concepto propio, cuál es la energía que tiene para vivir. Después, una línea que tiene que ver más con el buen trato, y eso se asocia a su familia, a sus amigos, amigas, a la escuela. Y después tiene un tercer nivel, que es el entorno, que es donde ellos se sitúan, cuánta seguridad tienen para vivir, cuál es el derecho con el que acceden a la ciudad, qué recreación tienen, cuál es la garantía de satisfacer las necesidades básicas a través de servicios públicos. Esos 3 niveles son en los que estamos trabajando. Que incluye los entornos físicos, las políticas Exacto. públicas también en torno a este tema. Magdalena, ¿por qué ustedes decidieron estar en este pacto y cuál es el rol que cumplen organizaciones de la sociedad civil como América Solidaria? Primero, yo creo que lo más importante es que nos pasa mucho a las organizaciones de la sociedad civil que nos cuesta coordinarnos por varias razones. La verdad es que estamos buscando recursos, implementando proyectos, entonces coordinarnos para incidir es muy difícil. Entonces, desde esa perspectiva, este fondo viene un poco a coordinar ciertas miradas. Segundo, a priorizar. Todos tenemos una agenda de incidencia, pero solos somos muy pequeños. Entonces, ponernos a trabajar 90 organizaciones para tener una priorización de temáticas a las que queremos incidir es súper relevante si es que realmente queremos cambiar las cosas. Y para América Solidaria es muy importante trabajar en red, nunca vamos solos. Y tercero, nuestro rol obviamente es siempre incidir desde el territorio. La verdad es que podemos incidir desde la academia, ¿cierto? Podemos incidir desde distintas como experiencias, pero la nuestra es desde las voces de los niños, en niños, niñas y adolescentes, la verdad, en el terreno, y eso siempre dejarlo en el pacto es parte de nuestro rol.
Claro, es interesante eso porque además cada una de estas organizaciones tiene áreas específicas muchas veces de trabajo y como tú decías, trabajan en los territorios, trabajan muchas veces con niños o con la familia. Entonces es muy importante la visión y el acercamiento que pueden tener en ese sentido. Y quería preguntarte, Carolina, también cómo han hecho este trabajo, porque hay también varios hitos. Ustedes sacaron un documento, han tenido reuniones muy importantes con el gobierno también para hacer coordinación y mostrarle este trabajo que están haciendo y los objetivos que tienen, ¿no? Sí, sí, ha sido un trabajo intenso en un corto tiempo, porque si pensamos que esto fue en septiembre y ahora estamos en mayo y ya tenemos lista la hoja de ruta, trabajamos entre septiembre y enero reuniéndonos con frecuencia para ir debatiendo, porque todo esto tiene que representar mucho a las organizaciones de la sociedad civil y decir cuáles son aquellos hitos en los cuales queremos hacer la incidencia. Entonces se hizo todo este trabajo de discusión, análisis, buscar un diagnóstico, dónde es lo que está más débil para poder poner la mano, dónde se pueden sacar más recursos. Y luego que nos pusimos de acuerdo, se escribió la hoja de ruta, se socializó nuevamente para decir si estamos todos de acuerdo, y luego surge una primera iniciativa que la verdad está muy vinculada como a la emergencia, a la urgencia histórica en la que estamos de realizar un nuevo proceso constituyente, y entonces se genera el primer núcleo de trabajo donde todas las organizaciones que estuvieran disponibles podían sumarse para hacer una minuta y presentarle al comité de expertos para decir estas son como las prioridades que debieran sí o sí estar en la Constitución. Y luego el otro ejercicio más público que tuvimos fue ir a conversar con el ministro Jackson, la subsecretaria de la Niñez y la directora del Servicio Especializado de Protección a la Infancia, para contarles cuál es esta mirada que te decía originalmente y luego cuáles son los énfasis que estamos teniendo como pacto para incidir en política pública. ¿Cómo fue esa recepción? ¿Cuál fue el feedback también que tuvieron? Fue una muy buena reunión, diría yo. Hay ciertas como iniciativas que tienen mucha más sintonía que otras con las urgencias del gobierno. Yo creo que el trabajo en la línea de prevención y promoción es algo que, a diferencia de la protección especializada, digamos, para que la gente entienda, como no es Sename, sino más bien un trabajo más de protección universal. Y también la necesidad que ellos tienen en el gobierno de que nosotras, que estamos, como decía la Magdalena, trabajar mucho más desde el territorio, podemos contarle a ellas quiénes son las organizaciones que están en el territorio, porque la subsecretaria decía, nosotros tenemos un diagnóstico muy claro cuáles son las organizaciones funcionales, pero hay muchas organizaciones en la sociedad civil que nosotros no sabemos qué hacemos, y si ustedes nos pueden ayudar con esta como georreferenciación de las organizaciones, sería una ayuda genial. Y también lo otro que está haciendo la subsecretaria es redefinir la política nacional de infancia, y también pidió apoyo en eso. Así es que hay varios flancos en los que nosotros tenemos oportunidad de contribuir como sin mucha presión, muy fácilmente, es una relación amable y eso siempre se agradece. Es interesante eso porque habla bien de este trabajo público-privado y con la sociedad civil también para poder avanzar en estos temas, porque son temas también que han estado postergados, donde no se encuentra una solución, ¿no? Nos hemos estado dando muchas vueltas en el tema de la infancia y pareciera que estamos donde mismo, Exacto. donde hay muchos desafíos. En ese sentido, Magdalena, ¿cómo plantean ustedes desde el Pacto y desde América Solidaria los derechos que tienen que estar en esta nueva constitución, en este proceso constituyente? Porque uno de los objetivos es que los niños, niñas y adolescentes sean sean sujetos de derechos y que eso sea está establecido en la Constitución, ¿no? Sí. Bueno, primero también añadir un poco que aun cuando ha sido un trabajo súper rápido, la verdad es que desde septiembre ha sido un trabajo súper potente, con mucha reunión, con almuerzos ricos también, tengo que decirlo, pero que también muchas veces desde la sociedad civil tendemos al borrón y cuenta nueva, como si es que todo lo que trabajamos antes no hubiese servido, y la verdad es que para el proceso constituyente anterior también hubo un pacto que tuvo menos, yo creo, recursos, etcétera, pero que fue el compromiso niñez. Y desde ahí ya se habían levantado 12 puntos, la verdad es que deberían haberse incluido en la Constitución. Tuvo una iniciativa popular que llegó, entonces sí pudimos como sociedad civil incidir en ese proceso. Y lo interesante es que Pacto Niñez tomó todo eso, entonces no partió de cero, que eso es fundamental, porque
tendemos de repente a no aprender o a mostrar solo los éxitos y cuando fracasamos nos mostramos así que no aprendemos. Y yo creo que en esta instancia Pacto Niñez lo logró muy bien. Fue, ok, de estos 12 puntos, estos son los 7 más importantes por ahora. Estos fueron los más escuchados en el primer proceso, es más, y estos fueron los más debatidos. Y en base a eso, lo que también creo que se está haciendo muy bien es la política del acuerdo, es en qué estamos todos de acuerdo. Porque a veces nos enfrascamos en qué estamos más divididos y de esas, no sé, 25 normas que hubiésemos querido, ¿cierto? Si estamos 10 de acuerdo, vamos por eso. ¿Y cuáles son estos puntos en los que ustedes estaban? Y yo creo que son los siete principios que ya están, que no me los sé de memoria, así que ahí lo voy a pedir ayuda. Entre las dos pueden. Entre las dos. Pero para nosotros en América Solidaria es fundamental el punto 7, es que la Defensoría de la Niñez continúe y sea autónoma. Sí o sí, y esto es una de las cosas que yo creo que la sociedad civil ha peleado muchísimo. Y eso porque en un momento es porque se tiene que restablecer la Se Constitución. tiene que restablecer, sí. ¿no? En la Constitución para que siga vigente, ¿no? Sí. De base, obviamente, que estén establecidos, ¿cierto? Todos los principios, los 4 principios de la Convención de los Derechos del Niño, ¿cierto? Porque además lo tenemos que hacer desde que firmamos la convención. Entonces esos 4 principios tienen que estar establecidos de base, ¿cierto? Para quedarnos un poquito en el punto de la Defensoría, porque creo que es importante, ¿por qué podría estar amenazado? ¿Por qué se querría cambiar eso? Porque en general hay una buena evaluación de la Defensoría, del trabajo que ha hecho y cómo eso puede seguir adelante en el trabajo. O sea, yo no creo que esté amenazado a la Defensoría hoy día por lo mismo, pero sí creemos que estén los 7 puntos relevantes. Son los 7 puntos que no pueden faltar, que no se nos olviden. Es como un desde. Sí, es un desde, de todas maneras. Entonces, claro, esa es mi visión. Claro. Aun cuando nos ha costado muchísimo ahora tener un defensor. Sí, que se pongan de acuerdo en quién va a ser el próximo defensor. Pero en lo que decía la Magdalena al principio, a mí me parece que incluso el esfuerzo anterior fue más exitoso de lo que estamos logrando hacer ahora, porque en la propuesta constitucional anterior había un reconocimiento de los derechos de los niños y las niñas, se reconocía a la defensora, había una norma o un principio de evitar el maltrato de los niños y las niñas. Y yo te diría que varios puntos de reconocimiento y de mecanismos de exigibilidad de los derechos de los niños y las niñas. Hay una protección de la familia. De la familia también. Sí. Y entonces estas cosas hoy día aparecen más desdibujadas en como los puntos que hemos analizado hasta ahora en la Constitución. Hay una tensión que es importante quizás que podríamos discutir un poquito eso entre los derechos de los niños y los derechos de la familia, y que esa tensión siempre tiende como a reflejarse en las decisiones que se toman a nivel de programa y de política sobre los niños y las niñas, porque hay una mirada como dicotomizada en términos de que si las familias son malas, entonces los niños tienen que estar lejos de la familia, u otros que dicen la familia tiene que ser siempre delante de todo, ¿no es cierto? Y en realidad aquí que los niños tengan derecho no va en contra de los derechos de los padres, al contrario, es como asegurar que las familias puedan crecer de mejor manera. Cuando uno dice garantizar los derechos es que tengan mayor bienestar, aseguremos que tengan acceso a la educación, que tengan acceso a la salud, que puedan tener algo que decir respecto a su propia vida y, como decía la Magdalena antes, de acuerdo a su autonomía progresiva. Pero la tensión siempre es como si nosotros les damos cierta garantía a los niños, entonces las familias no van a poder decidir sobre el futuro de los niños. Y la verdad es que no es eso, sino es más bien confluir decisiones de política pública que puedan garantizar el bienestar de la familia en su conjunto, digamos, padres e hijos. Claro, porque muchas veces se ve que hay un conflicto ahí entre los derechos de los adultos, digamos, de la familia y de los niños, pero no es esa la idea. No es esa la idea para nada, al contrario. Bueno, y eso es uno de los puntos, al final. Yo creo que simple es entender que el Estado, si es garante de ese bienestar, y que una de las unidades o las organizaciones o la institución, ¿cierto? Como a veces le dicen, ¿cierto? Más importante es la familia. Entonces tú no solo, ¿cierto? Incluso en los círculos concéntricos de Pacto Niñez no solo estás encargado obviamente de ese bienestar específico del niño, sino de su primer entorno, que es la familia, y fortalecerla debiese ser uno de los derechos y una de las garantías que debería dar el Estado.
Exacto, porque además cuando uno piensa por qué falla la familia o por qué fallamos las familias, muchas veces tiene que ver, sobre todo las familias que tienen más dificultades, es porque hay un cúmulo de tensiones que las estresa y van perdiendo su capacidad de cuidado y eso va generando a veces desborde, maltrato, descuido, negligencia. Y entonces si nosotros tenemos también un esfuerzo estatal de garantizar cierta protección social básica para las familias, lo que estás haciendo y reditúa finalmente es en un bienestar de los niños y las niñas. Y eso sumado, perdona, que las instituciones realmente en los últimos años no han funcionado, o sea, todo lo contrario en términos como lo que hemos visto en el Sename y en otras instancias. Entonces eso agrava la situación. Claro, y esa es otra de nuestras propuestas, en el fondo, es asegurar que exista un sistema de protección adecuado para los niños y las niñas. Y ahí dos cositas importantes. Una es como cuando nosotros decimos un sistema de protección, estamos pensando en que el Estado debe garantizar la protección de todos los niños y las niñas de Chile. Y cuando uno hace eso, de alguna manera lo que hacemos es tratar de desestigmatizar la idea de que los niños problemas son los niños que han sufrido una vulneración y que solo esa es la responsabilidad del Estado. El Estado tiene que velar por el bienestar de todos, independiente de su clase social, de su país de origen. Cualquier niño que pise Chile tiene el derecho de ser resguardado por el Estado. Y por otro lado están los niños que han sufrido vulneraciones y que hoy día la dificultad que tenemos, no por a veces ni siquiera mala voluntad de las autoridades, pero es la falta de recursos para contar con profesionales idóneos de entender qué es lo que se puede hacer para solucionar una complejidad de situaciones que siempre decimos es como una caja negra que no sabemos cómo resolver. Y ese es un desafío bien relevante. Y por eso yo creo que una de las propuestas, si uno mira, y yo creo que sí hay una concordancia aquí con el gobierno, es que gran parte de las medidas son de prevención y promoción. Porque si tú quieres garantizar el bienestar de todos, tienes que partir por quienes aún no han sido, ojalá nunca sean vulnerados sus derechos, ¿cierto? Y entendiendo que primero tengamos políticas de prevención y promoción grande para evitar, obviamente, los problemas cuando ya son más críticos. Ahora, otro de los puntos que ustedes plantean, y ya entrando en cómo planteamos esto en el nuevo proceso constituyente, es la participación también de los niños, o sea, escuchar la voz de ellos. Y ustedes hicieron un proceso muy bonito donde escucharon precisamente la voz de los niños, hicieron unos conversatorios, una instancia para que pudieran dar su opinión sobre estos temas en todo Chile. ¿Cómo fue esa experiencia que estuvo a cargo de América Solidaria, ¿no? Estuvo a cargo de América Solidaria y de World Vision, tengo que decir, si no, mi partner aquí. América Solidaria lleva varios años poniendo este derecho como prioritario, no porque sea el más importante, porque no existe, ¿cierto?, uno más importante, sino porque yo creo que está un poco dejado de lado o mirado menos. Y la típica conversación es, oye, pero primero que demos educación o primero alimentemos y después hablamos de la participación visto desde una perspectiva un poco light, ¿cierto? La participación es un derecho. Y es un derecho también, la participación infantil también está en la Convención de los Derechos del Niño. Y no es un derecho porque no sea relevante, sino porque en el caso de la Constitución, por ejemplo, nos va a ayudar a que sea legítima, representativa. Los niños y adolescentes son el 23% de nuestra sociedad. Es así de simple. Y el tener una perspectiva de la niñez es importante en toda índole, política pública, constitución, etc. Es una perspectiva distinta porque no hay nadie más experto en ser niño hoy día que los niños. Entonces, es así de simple. Cuando en Pacto Niñez nos dijeron, nos faltan las voces todavía, no hemos incorporado las voces. Y la verdad aquí voy a transparentar, fue súper también en la marcha porque lo metimos un poco tarde. Entonces, en el ideal deberían haber sido mesas intergeneracionales, no lo logramos, queremos hacerlo después de nuevo, pero sí dijimos, mostremos lo que hemos hecho y vemos esa perspectiva, estamos hablando de ellos. Entonces uno no trabaja por ellos, uno trabaja por y con ellos, como lo haríamos en cualquier otro tema social. No se nos ocurriría trabajar con los pueblos originarios sin los pueblos originarios. Claro. Y en este caso es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hicimos? Estuvimos en 3 lugares en Chile, convocamos a diálogos, ¿cierto?, que es lo que nosotros llamamos diálogos juveniles, en Iquique, en Santiago y en Chiloé, para empezar a conversar de el mismo plan de incidencia que teníamos y cuáles eran sus opiniones, pero también partiendo desde su mirada, ¿cierto? ¿Y qué opinaban los niños? ¿Qué querían? ¿Cuáles eran sus preocupaciones? O sea, y nos pasa no solo acá, entonces eso también es interesante mirar, que cada vez que levantamos las problemáticas o las necesidades o la mirada, que además siempre viene con soluciones, que eso también me gusta, son de todas maneras la diversidad y la inclusión,
desde cualquier perspectiva, pero hay un poquito de foco también en lo sexual, ¿cierto? En hablar de las niñeces. Muchísimo medio ambiente, es fuertísimo. Todo el tema de violencia, ya sea dentro de los colegios, bullying, o la violencia en general. En la forma que nos estamos expresando en las calles, o expresando con el vecino, etc. Se me olvida una, yo creo que esas tres eran las más potentes. También el tema de la comunicación digital. Las redes sociales. Todas las redes sociales, que además nos pasó cuando estábamos en pandemia y les fuimos a preguntar, también lo primero que dijeron, hablaron muchísimo de las redes sociales, del rol que tienen en sus vidas y también del efecto que tiene en salud mental en los adultos. Por la poca interacción que tiene. Entonces, esa es una mirada muy el tema de lo que especial. decías tú de las redes sociales vinculadas al bullying también, a la seguridad, cómo se sienten inseguros al estar tan expuestos. Claro, como y esos ese temas. es un tema bien interesante de analizar porque, por un lado, hay mucha literatura que dice que el acceso a la comunicación digital es un derecho. Porque en el fondo los niños, las niñas y cualquier persona que esté excluida de eso queda fuera de un mundo muy importante. Que es la manera de sociabilizar hoy día también. Exacto, entonces ellos y ellas rescatan eso como un valor, pero también piden cierto monitoreo, cierto control, y en ese sentido son muy maduros y maduros como para hacer la pedida, digamos. Ojo que lo necesitamos, pero necesitamos cierto apoyo como para saber usarlo. Y sabes que lo en el otro... proceso Exacto. de aprendizaje, yo creo que de nuevo tiene que ver un poco con la autonomía. Ellos van viendo que sí es necesario, pero quizás en estados pequeños no es tan necesario como después, cuáles son las edades. Yo creo que nosotros mismos lo estamos constantemente cuestionando. Sí. O sea, que también que los profesores o las familias sean más una guía que un controlador, digamos. Exacto. Y lo otro que aparecía era apoyo para aprender a comunicar y como hacer cierta abogacía por sus derechos, ¿no? Entonces ahí hay como... para mí fue como una demanda nueva, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas comunicacionales tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes para que puedan decir de mejor manera lo que piensan? Y que tiene mucho que ver con el énfasis que nosotros le damos como al bienestar subjetivo, en el sentido de poder entender qué es lo que le hace sentido a ellos y a ella. Nosotros, como decía la Magdalena, nosotros no somos los expertos de su vida, son ellos. Y muchas veces hay poco espacio en que podamos preguntarle, bueno, ¿qué es lo que efectivamente te sirve? Nosotros siempre vamos con la solución, pero no sabemos si le hace sentido a ella, a ellos, si le hace sentido a su familia. Hay que volver a reconocer la experiencia vital de qué es lo que para ellos y ella significa ser familia, tener bienestar, ser felices. Y ahí hay mucho respeto por la dignidad del otro y por reconocer que el otro es el experto de su vida. Y eso yo creo que tenemos que aprenderlo todos, porque en la universidad todos aprendemos que nosotros somos los expertos. Ahora hay un tema ahí de cómo incorporamos también estas voces al nuevo proceso, porque también los plazos son muy cortos. Lo hablábamos en un programa anterior aquí mismo en Comunidad, donde va a haber un mes de participación ciudadana o mecanismo para la participación en este proceso. Entonces también cómo hacemos que esto llegue de alguna manera a este proceso. En eso nosotros estamos muy preocupados porque además nosotros entendemos que este gobierno sí le interesa, está armando consejos de la niñez muy interesantes, desde las oficinas locales de la niñez, están en un proceso que yo creo que de aquí a diciembre va a estar avanzando, que tiene orientaciones técnicas súper interesantes que uno puede mirar, pero que en la rapidez de este proceso se van a perder. Tenemos un mes, ¿cierto? Y lo que hablamos de la representatividad es súper importante, no solamente porque lo legitimiza el proceso, pero además porque son esos mismos niños y adolescentes que después se pueden desencantar con esta constitución, que después vamos a hablar muchísimo de la inmadurez democrática que hemos visto últimamente, ¿cierto? No estamos teniendo ninguna educación cívica al respecto, ¿cierto? No van a conocer obviamente sus derechos, muchos de ellos, porque no fueron parte. Entonces no tener representados a los niños hoy día es más que algo bonito que se nos está yendo, sino que estamos obviamente como dejando de lado un derecho y estamos perdiendo la oportunidad de tener una sociedad democrática más madura. Exacto, así como la oportunidad de ejercitarse en un proceso que es lo más real que digamos, y en ese sentido yo creo que el esfuerzo de pacto va a ser
aprovechar esas instancias de discusión ciudadana con la Universidad Católica, con la Universidad de Chile, incorporar a los niños y niñas en ese debate. Y es hacerlo, o sea, hacerlos que se sientan partícipes, pero también de que queden establecidas ciertos, como tú decías, ciertos mínimos, y que esto se siga haciendo, no que sea un proceso aquí cuando termine el proceso constituyente y después volvamos a lo mismo. Quería entrar un poco a otros desafíos que tenemos acá y cómo precisamente hacer estas cosas más permanentes, en torno a crear instancias de participación permanente en los colegios, por ejemplo, donde se puedan tocar estos temas y donde se haga participar a los niños, porque también hay un tema de que se ha tratado de ir cambiando de esa verticalidad, ¿no?, entre el profesor o entre el adulto y el niño. ¿Cómo integramos también esto para que sean cosas que queden en el tiempo, Carolina? Mira, no sé si voy a contestar tu pregunta, pero es que me acabo de recordar algo, como tú decías, que fue de las cosas nuevas que aparecieron en estos debates con los chicos y las chicas. Hay una cosa que ellos planteaban y es que ellos querían más espacios de participación en la escuela, en el sistema educacional. Y una de las cosas era participar en las reuniones de apoderados, participar en los espacios donde se toman decisiones sobre ellos, porque efectivamente la escuela es un lugar donde todos toman decisiones sobre la vida de los niños sin incorporarlo. Entonces, a mí me parece que si uno pudiera generar una nueva forma de como de hacer la vida escolar, en este caso, Replantearnos. es replantearse eso. Totalmente. Es replantearse eso totalmente. Desde mi perspectiva, a ver, creo que lo que les decía antes de las oficinas locales de la niñez va a ser realidad, pero creo que es muy importante cómo esos consejos municipales se eligen. Porque al final, o sea, dentro de los procesos democráticos comunales uno podría hacer que se trabaje con los mismos colegios, ¿cierto? Hoy día la idea es tener 348 oficinas locales de la niñez, ¿cierto? De los cuales van a salir esa misma cantidad de consejos, después vamos a pasar a regionales y después al nacional, con 16 representantes. Y es una maravilla porque es como una democracia en cascada. Y dentro de los colegios, bueno, nosotros tenemos un programa que se llama Accionadores, que ha sido de fruto del aprendizaje, porque la verdad es que al principio llamábamos muchísimo diálogo, y a diferencia de la participación de adultos, muchos de los niños y adolescentes que nosotros llamamos no tienen una expertise de cómo dialogar, de cómo enfrentar, de dónde sacar información para que no sea sesgada, ¿cierto?, etcétera. Y más importante, nos dimos cuenta que es muy importante, o sea, la Carolina también lo hablaba, ¿cierto?, es que al menos deberíamos tener varias sesiones, ¿cierto?, para inculcar o desarrollar habilidades socioemocionales. Es muy difícil que un niño que tiene una baja autoestima, ¿cierto?, o salud mental, como estamos viendo, los niveles de salud mental, que pueda participar y dar su opinión, o que crea que se va a sentir escuchado. Entonces, una cosa es armar diálogos como los vamos a hacer, que probablemente va a haber una autoselección de niños y adolescentes que ya tienen ciertas herramientas, Y que ¿cierto?, tienen el interés también. que tienen el interés, y la otra es llegar a los colegios de una manera a través de educación cívica, orientación, para entregar la oportunidad de participar a todos, porque es un derecho. Y ahí yo creo que hay una diferencia, con la participación adulta, ¿cierto? Y lo último, esto a mí me encanta, perdón, pero y lo último también entender que las instancias de participación son distintas. Yo estuve en una COSOC hasta hace 2 semanas, nos fuimos a despedir, los consejos de la sociedad civil, en donde hay niños y niñas que participan, pero cometemos errores básicos, desde los horarios que están en el colegio, desde cómo nos transportamos, desde cómo hablamos, la forma, y yo creo que esos niños durante 2 años hicieron lo posible por participar y entregar su voz, y fue muy difícil en este mundo que tenemos. Además, como darle la herramienta también a los profesores. Sí. Una encuesta que hizo Educación 2020 decía que el 80% de los profesores que se encuestaron decían que no tuvieron la oportunidad ni los mecanismos para poder hablar del proceso anterior constituyente. Entonces, ahí también hay un desafío súper grande. Para ir finalizando, también hay un tema del cambio cultural, de cómo enfrentarse a los niños y cómo darle esa voz, ¿no? El llamado adultocentrismo, donde siempre hay desafíos. Ustedes hicieron una encuesta que muy reveladora, ¿no? Para que nos cuenten un poquito cortito de eso, en América Solidaria, sobre algunas frases o algunas actitudes hacia los niños. Entonces es interesante y llamar también a que hagamos esa encuesta para darnos cuenta, ¿no? La campaña de las menorías, que nos fue súper bien. Sí, le pusimos un nombre aparte que es muy doloroso, porque hablar de menores hoy día es duro. Entonces ocupamos esa palabra dura y la juntamos con menorías, entendiendo que todos fuimos menoría alguna vez. Y algo de
acordarse de eso de pequeños puede ayudar un montón para entender que estamos, ¿cierto?, traspasando todavía, que todavía tenemos un poco atado nuestra cabeza, nuestro inconsciente. Entonces es una encuesta muy práctica para ver cómo estamos, cuán adultocentristas somos, esa es un poco la palabra. Aun cuando a mí la palabra me molesta un poco, porque uno no debería hablar de machismo, que es esto, sino que de feminismo, o sea, ¿cierto? Entonces al final, pero tiene esa connotación de hacer un autotest. Y al final, sin tampoco pegarse latigazos, yo miré muchísimo de lo que hacíamos y yo también lo hago en la rapidez, en que siempre tenemos el control y la responsabilidad de los niños. Inconscientemente. Es inconsciente y hay ciertas cosas que tú traspasas por el día a día. Pero al final, como todo, así cuando queremos hacer un trato intercultural o diverso, el primer paso es darse cuenta, es hacer un insight, mirar qué estamos repitiendo, qué cosa de pequeño no me gustó nada que me hicieran y hoy día lo vuelvo a hacer. Entonces está lleno de estas frases que uno ya conoce, o desde la mesa del pellejo, que yo creo que hoy día, ¿cierto? En adelante, o sea, a mí no me dejan, pero bueno. Pero de ahí en adelante cosas que tú estás como repitiendo y que pueden afectar desde la autoestima y la posibilidad de que esos niños crean que su participación vale. Y ahí la familia es muy importante también, porque por ahí parte. O sea, yo creo que es súper importante que los adultos nos demos cuenta que nosotros somos mediadores totales de las posibilidades de participación que los niños y las niñas tengan, porque son quienes tenemos el poder. Entonces, se trata del ejercicio y el uso del poder de una manera que permita que, de acuerdo a las distintas como ciclos vitales que van viviendo los niños y las niñas, demos y generemos oportunidades de escucharlos, de darles genuinamente reconocer que lo que ellos digan, piensen, vivan, juega un rol fundamental en cómo se ven a sí mismos y cómo se proyectan. Uh-huh. Bueno, vamos a estar muy atentos a lo que pase con el proceso constituyente, a ver qué se puede lograr con este pacto y cómo va a quedar después en la nueva constitución, pero sin duda es algo que hay que seguir trabajando más allá de la constitución en el día a día y cambiando esta cultura como hablábamos recién. Agradecemos a Carolina, a Magdalena por acompañarnos hoy día aquí en Comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron a través de las redes sociales y será hasta el próximo lunes. Chao.